Este documento ha sido editado en el mes de junio de 1991. En él se recogen imágenes de televisión, de videoaficionados, etc., grabadas durante la huelga de hambre que llevaron a cabo a lo largo de 435 interminables días los militantes del PCR y Grapo encarcelados en distintas prisiones del Estado español. Entre las distintas grabaciones, queremos destacar las que corresponden a la comuna Carlos Marx, formada por militantes de estas organizaciones. Fue grabada clandestinamente en prisión entre septiembre y octubre de 1989, un mes antes de iniciarse la huelga de hambre. También merecen destacarse las grabaciones a Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCR, y a un grupo de militantes encapuchados de los Grapo. Según hemos podido saber, estas dos entrevistas fueron solicitadas a ambas organizaciones por el Canal Plus de Televisión para un programa informativo que debería haber sido emitido en el mes de octubre de 1990, el momento más crítico de la huelga de hambre. Según se informa en la presentación del vídeo clandestino editado por el PCR, del que están sacadas estas imágenes, había un gran interés por parte del Canal Plus para llegar directamente a los militantes de ambas organizaciones, por lo que deducen que todo el montaje fue llevado a cabo en colaboración entre el Canal Plus y la policía, a fin de poder llegar hasta los militantes clandestinos y detenerlos. Según hemos podido saber, la plana mayor del Canal Plus, incluido su consejero delegado Juan Luis Cebrián, visualizaron el programa realizado en base a estas entrevistas. El mismo hecho de que el programa no se llegara a emitir, justificándolo los responsables de programación de la mencionada emisora con evasivas, podría avalar las sospechas que más arriba transcribimos. Para nosotros ha resultado ser un material valioso por darnos la posibilidad de ofrecer en este vídeo opiniones habitualmente inaccesibles. Con este trabajo hemos querido dar a conocer de una manera sistematizada una de las experiencias de lucha más importantes de los últimos años, así como a algunos de sus protagonistas. Como estos presos afirmaban al poner fin a su huelga de hambre, la lucha continúa y todos estamos implicados en ella. Nuestro agradecimiento a todas las personas que de un modo u otro han colaborado prestándonos sus grabaciones, facilitándonos el acceso a otras, prestándose a ser entrevistadas o poniendo su voluntad y esfuerzo desinteresado para que este vídeo se haya podido realizar. Julio de 1987. 18 presos de la comuna Carlos Marx en la prisión de Soria y de la comuna de mujeres Carmen López en Yeserías son sacados de madrugada de sus celdas y repartidos por 6 cárceles del Estado. Comienza así la aplicación de la política de dispersión a los militantes encarcelados del PCR y Grapo. Un año antes había comenzado la de los militantes de ETA. El gobierno, por boca de Antonio Asunción, en aquellos momentos director de prisiones, justificaba así estas medidas. Nosotros tenemos que procurar impedir que esta banda se organice en la cárcel y que siga realimentándose en una cárcel. Entonces, una medida que funciona, ya funciona en otros países, y naturalmente es dificultarles esa comunicación, y eso hace que tomemos la decisión de dispersarlos por diferentes centros en dos bases fundamentales, aunque puedan haber muchas más. Una, posibilitar el objetivo esencial del sistema penitenciario, que es la reinserción de los reclusos, y otro, impedir que la banda se reorganice en la cárcel y siga matando en la calle. No han tenido ninguna sanción, ninguna. No tenían ningún conflicto, no se autolesionaban, no se peleaban con otros internos, no se subían a los tejados, no hacían motines, no había ningún conflicto, no tenían ninguna sanción. Entonces, el que de pronto instituciones penitenciarias le disperse y en condiciones inhumanas, como estamos denunciando, como es el aislamiento, etcétera, etcétera, y con una serie de limitación de derechos, eso es ilegal. Porque no tiene ninguna justificación, ninguna. Por su parte, Victorino Dieguez, expreso de los Grapo y participante hasta el momento de su excarcelación en la última huelga de hambre, explica los objetivos que el gobierno persigue con su política de dispersión. El gobierno, pues, de una forma reiterada, viene tratando por todos los medios de hacernos renunciar a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar en las cárceles, a los presos políticos, ¿no? En este sentido, pues, en todos los años que he estado en la cárcel, de una forma cíclica se ha venido repitiendo una misma historia. Los sucesivos gobiernos pues han tratado por todos los medios de aplicarnos distintas estrategias penitenciarias destinadas pues eso a someternos, ¿no? A que renunciemos a ser lo que somos y no sé, liquidarnos como militantes, en este caso comunistas, en otro caso nacionalistas o lo que sea, ¿no?
En este sentido, nosotros siempre lo que hemos hecho ha sido defendernos. En este caso, pues ha venido a dar prácticamente la misma historia. El gobierno del PSOE empezó hace 2 años y medio una política, en teoría nueva, pero que por cierto es muy vieja, es la política de la dispersión, y que consiste pues en disolver los colectivos de presos políticos y más o menos colocarnos de una forma individualizada a cada uno en una cárcel en unas condiciones de vida muy extremas, ¿no? Totalmente incomunicados del exterior, es decir, sin poder ver ni abogados, ni familiares, ni amigos, en celdas pues prácticamente todo el día, 23 horas y media, sin apenas poder tener nada en la celda. Me parece que el límite son 2 libros, 2 mudas de ropa, sin poder realizar ningún tipo de actividad pues, de tipo cultural, no sé, estudiar, absolutamente nada, ¿no? Es decir, el permanecer completamente indefensos en la cárcel durante periodos de muchísimos años, como suelen ser nuestras condenas. En este sentido, pues nosotros no podíamos aceptar esas condiciones, ¿no? Por supervivencia política y personal, o sea, en esas condiciones puede ocurrir cualquier cosa y han menudeado pues incluso las amenazas contra nuestra vida, ¿no? Reinserción, exterminio, universidad del crimen, autodefensa ante la represión. Términos enfrentados y contradictorios por parte de presos y funcionarios del gobierno. Durante el invierno de 1989, los presos de Soria grabaron clandestinamente un vídeo con métodos artesanales. En sus imágenes se pueden apreciar algo evidente. Los presos vivían de una forma ordenada, disciplinada y ocupando su tiempo de forma útil. Viene poquito a poquito floreciendo está. Ay, si la noche asesina una rosa y al alba se abre y una poca más, y una poca más. Y en la lluvia sangrante la savia que a futura rosa color le dará. Hacen falta juventudes antifascistas, quitarles el maquillaje a esos oportunistas y que vuelva el Partido Comunista reconstituido. Y que vuelva, aunque nunca se ha ido. Están presos por denunciar la farsa de la transición y defender el derecho de autodeterminación de los pueblos oprimidos. Por apoyar la lucha de trabajadores y desenmascarar a quienes han vendido por su coherencia y consecuencia por su resistencia. No permitas que los asesinen en prisión. Libertad, presos políticos.
Los temas de mayor importancia los trataban en asamblea, siendo esta quien tomaba las decisiones, determinaba la organización de la comuna y donde se adoptaban las medidas para resolver los problemas que surgían. También en asamblea, los presos discutían sobre los temas políticos y sociales de mayor actualidad. A pesar de todas las actividades que desarrollaban, aún les quedaba tiempo para el ocio, el deporte, el juego. Varios comuneros nos explican la importancia que para ellos tiene el hacer ejercicio dentro de la cárcel. ¿Qué vais al patio o al gimnasio? Sí, vamos al patio. ¿Y a estas horas? ¿Por qué estas horas? Es que no tenemos otras y por la mañana salen otros compañeros a hacer gimnasia. Bueno, ¿y por qué esa manía del gimnasio? A ver. Hombre, que en la cárcel esto de tener el físico en condiciones es una cosa muy importante. Ten en cuenta que si, por ejemplo, nos meten en sala de aislamiento, la vida en esa situación es muy jodida para nosotros. Y si no estamos en condiciones físicas, pues lo pasamos bastante mal, vamos. ¿Y tú, Chano, que también es por eso, por ponerte fuerte? Aparte de ponerme fuerte, es un poco una lesión que tengo aquí en la pierna, por una negligencia médica, entonces pues me hace falta mucho ejercicio para recuperarla y bueno, así no más. ¿Y cómo estabais los tres? ¿No hay más gente? A ver, más gente sí hay, lo que ocurre es que la cárcel es muy reducida, ¿no? Y tenemos que dividir el tiempo, por la mañana suelen salir muchos. Y el frío que hace también, Pero el que hace eso son los vagos. Sí, hay más gente, no todos, ¿no? Pero nos dividimos en el espacio y el tiempo. Los tablones de anuncios se ponen las últimas noticias que llegan del exterior, cartas, fotos y recortes de prensa.
Cuando alguien recibe algo que considera de interés general, lo coloca allí para que los demás lo puedan conocer. Buenaventura García, Fernando Fernández y José Manuel Sevillano nos cuentan qué materiales exhiben en el tablón y para qué. Esto es el tablón de anuncios donde nosotros colocamos toda la información que llega de la calle, lo más importante. Y pues eso, es un tablón de comunicación con la calle. Es una manera también de contrastar el aislamiento que la región que hace sobre nosotros, ¿no? Así vamos, nos tenemos informado más o menos lo que sucede en la calle, de las movidas que tiene la gente, la juventud, todo eso. ¿Qué se pone aquí? ¿Solo las cosas digamos, que viene de la calle o...? Un poco de todo. Por ejemplo, esta carta es de unos compañeros alemanes, de la resistencia alemana, de un grupo, por otra parte, muy solidario de Alemania, y bueno, con el que mantenemos bastante cordiales relaciones. Y hay un poco de todo, como ya veis, ¿no? Según afirman los presos, no les ha resultado nada fácil conseguir esta situación de vida útil y organizada que hace más llevadera su estancia en la cárcel. Muchas luchas, huelgas, etc., fueron precisas para limitar la represión que sufren ya por el mero hecho de estar encarcelados. La ruptura de las comunas y lo que el gobierno pretendía con la dispersión es denunciado por los propios presos justo unos días después de que algunos de sus compañeros fueran nuevamente distribuidos por distintas cárceles. Parte de todo lo que se ha hablado, precisamente las medidas de dispersión que están tomando ahora es para romper no solo los colectivos, sino para acabar con todas esas ventajas que tiene el vivir en colectivo de la comuna, romperla. Sin querer romperla solo físicamente, sino también... Exactamente, o sea, romperla porque es lo único, o sea, lo que en la cárcel no solo, o sea, nos defiende, es nuestra forma de defendernos contra la represión de estos, sino también por eso o sea, el espíritu comunista, o sea, los comunistas en colectivos donde nos forjamos y donde estudiamos, donde podemos avanzar. De la otra forma, pues te tienen aislado en una cárcel, a otro en otra, y es romper esas cosas. Y de hecho, en estos mismos momentos... Las comunas de presos políticos comenzaron a ser disueltas en el año 1986 y fueron totalmente dispersadas a finales de 1989. El objetivo era crear las condiciones para poder presionar a los presos y arrepentirlos. El 30 de noviembre de 1989, los presos y presas del PCRI Grapo, en contestación a esta política gubernamental, comenzaron, de forma simultánea en todas las cárceles en las que se encontraban, una larga huelga de hambre para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con el inicio de la política de dispersión por parte del gobierno, se ha reestructurado la organización de las prisiones. Se crean nuevos cargos, jefes de seguridad, unidades de intervención contra los presos y, por primera vez, se destinan 600 millones de pesetas en conceptos de fondos reservados para la dirección de prisiones. Todo indica que el gobierno del PSOE trabaja en la creación de grupos parapoliciales dentro de la cárcel. Formados por presos sociales y dirigidos por carceleros seleccionados, estarían destinados a eliminar a los presos políticos más destacados. Con serpientes de mar, con cierto... Algunos presos sociales denuncian ofrecimientos del gobierno para rebajar sus condenas y conseguir inmunidad a cambio de asesinar a dirigentes revolucionarios encarcelados. Esta hipótesis se confirmaría aún más al ser descubierto Roberto Massa al frente de la sección encargada, en la dirección de prisiones, de dispersar a los presos y de diseñar el tratamiento para llevar con cada uno de ellos. Este destacado comandante de la Guardia Civil está encausado por ser uno de los organizadores de la banda filogubernamental GAL, autora, en la década de los 80, de 28 asesinatos de revolucionarios vascos exiliados. La política penitenciaria del gobierno PSOE se sintetiza en la frase: o te arrepientes o te liquidamos. Los presos y presas del PCRI Grapo, con su huelga de hambre, respondieron: ni nos arrepentimos ni nos vamos a dejar asesinar en silencio. Puede ocurrir cualquier cosa y han menudado pues incluso las amenazas contra nuestra vida, ¿no? De esta manera estuvimos aguantando durante bastante tiempo tratando de conseguir en las diversas cárceles en las que fuimos trasladados
unas condiciones mínimas, ¿no? El poder estudiar juntos, el poder comunicar con el exterior. Totalmente imposible. Se hicieron diversas huelgas de hambre y al poco tiempo de que aceptasen lo que exigíamos, pues nos lo volvían a quitar y estábamos en la misma dinámica otra vez. La culminación de este proceso pues, fue poco antes de las elecciones pasadas, las elecciones generales, en las que un grupo de compañeros de la cárcel de Almería, pues después de año y medio de estar en completo aislamiento, se planteó una huelga que duró 40 días y poco antes de las elecciones, con 40 y tantos días, instituciones penitenciarias accedió a concederles aquello que se pedía, el estar juntos en una misma cárcel y disponer de una sala para poder estudiar, trabajar durante algunas horas al día, ¿no? La asociación a esos acuerdos pues asistió por parte de instituciones penitenciarias la subinspectora de Sanidad. Como garante de ese compromiso asistió la jueza de vigilancia de Madrid, Manuela Cármena, y estaba también presente el director del hospital penitenciario. El compromiso era que a los pocos días, en cuanto terminase la recuperación de los compañeros, pues serían llevados a esa cárcel en esas condiciones de vida aceptables. Nada más pasar las elecciones, pues por el contrario, fueron cada uno dispersados en una prisión distinta y en unas condiciones pues aún mucho más duras de las que venían padeciendo hasta ese momento. Incluso compañeros que desde otras cárceles habían solidarizado con esa huelga fueron dispersados a su vez en una clara política, pues no sé, de represalia, ¿no? con esa actitud solidaria. Después de eso pues nos planteamos que no podíamos seguir en esa dinámica y que era el momento idóneo para que iniciásemos una huelga de hambre, ya no solo para conseguir en cada cárcel unas condiciones mínimas, sino para conseguir esas condiciones mínimas y una garantía efectiva de que se nos iban a respetar, y esa garantía mínima era la reunificación. Una. Mira, sin mirar. Muy bueno. Desde allí llegáis, desde aquí llegáis. Así de bueno. En el camino, ¿saldrá con esto? Mira, pues. Yo soy más rápido. Este es muy bueno. Yo voy a dar caricias todas las mañanas. ¡Otro! ¡Otro! Vale. Vale. Es muy bueno. Vale. Vamos tirando. Venga que nos mancamos. Pero aquí atrás. Ah, mira, los están ahí ya abajo, ¿no? Ahí va aquí también. En este sentido, pues la huelga la iniciamos en la prisión de Soria, después de discutir su conveniencia en asamblea entre todos los compañeros, y la iniciamos el día 30 de noviembre y poco después pues se fueron sumando todos los demás compañeros a ella. 15 días antes me parece que la había iniciado una. Nada más iniciarse la huelga, comienza la presión sobre los presos para que la abandonen. Tras negarse los médicos y funcionarios de prisiones a la pretensión del gobierno de aplicar la alimentación forzosa en las propias celdas de los huelguistas, estos son conducidos a hospitales civiles. Si los médicos de estos hospitales y los jueces correspondientes rehúsan también violentar la voluntad de los presos, estos son de nuevo trasladados. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos, como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora,
La era está pariendo un corazón. El gobierno utiliza todo el aparato del Estado para rendir a los huelguistas. Su principal arma, la alimentación forzosa, la prolongación de la agonía de los presos, una nueva modalidad de tortura con la que intentan vencer la resistencia de estos revolucionarios. No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. De la alimentación forzosa, al menos hasta que el preso mantiene la conciencia, no solamente no es legítima, sino que es posiblemente constitutiva de un delito de coacción. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas. Nuestra obligación es hacer todo lo que esté en nuestra mano para salvar la vida de las personas que están en huelga de hambre, de estos personas pertenecientes a la banda Grapo que están en huelga de hambre, pero con una limitación expresa. José Antonio Ramón Tejelo y Saquín Vieites Santos, recientemente excarcelados, dan la opinión de los presos sobre la alimentación forzosa. Bueno, fundamentalmente es en obligarte a aceptar, en imponerte una alimentación de tipo parenteral, me parece que llamaban en términos médicos, bien por vía nasal o por vía intravenosa, ¿no? Y bueno, te meten de todo, un filete, un trozo de pescado, lo que sea, en base a productos de tipo químico. Alimentación forzosa, ¿cuáles son los momentos más críticos? Hombre, sobre todo los momentos donde todavía eres consciente, porque casi eres consciente hasta el final, y notas que ese objetivo por el que luchas te lo van a fastidiar, imponiéndote la alimentación forzosa, que no la quieres, o sea, no quieres, o sea, porque tú vas hasta el final. Y independientemente que algunas veces pues digas, joder, la vida es muy bonita, ¿no? Y todas estas cosas, y te aferres a la vida y tengas tus vacilaciones, tus dudas, tus luchas internas, independientemente de eso, ¿no? Y claro, sientes una impotencia tremenda, ¿no? Y ves cómo el gobierno está utilizando pues a profesionales, en este caso a médicos o enfermeras, contra los que personalmente no tienes nada en contra, ¿no? Pero que lo están utilizando, y que incluso ellos muchas veces se ven presionados también, ven que van a perder el puesto de trabajo, porque les amenazan de forma velada en muchos casos, ¿no? En otros, claro, yo creo que los menos, gente que a través de prestarse al juego de la alimentación forzosa, hablando así, pues esperan un ascenso, unas prebendas. O sea, me ha llegado en algún caso más de alguna noticia de ascensos en el escolofón de algunos hospitales, de determinados médicos que se han prestado gustosamente a ese tipo de cosas. Y claro, la alimentación forzosa, pues... ¿Había una previsión sobre la alimentación forzosa? ¿Sobre lo que iba a suponer? Se había barajado, ya conocíamos lo que se había sido en otros momentos, intentos hace 10 años antes de la huelga de 1981, cuando murió el camarada Kepa, pues hubo medidas de este tipo. Ahora no habíamos llegado a ver que pudiesen hacerlo de la manera que lo hicieron en esta ocasión, tan generalizada y de una manera tan persistente y brutal también, atando a los camaradas, sometiéndoles en cada una de las
imponiendo el aislamiento, hacerlo en los hospitales, hacerlo luego en la cárcel. No, todo esto no lo habíamos barajado, no lo conocíamos en detalle. Sí, preveíamos que había problemas con esto, pero no a este nivel. ¿Cómo se intenta contrarrestar eso durante la huelga? Pues con mucha moral, como dice el otro, ¿no? La situación es muy dura y difícil, y ahí es el valor y la decisión de cada camarada, el afrontar la situación. Unas veces consigue arrancar los suelos o los tubos que utilizan para aplicar la alimentación por la nariz y por ahí. Y se habla con los médicos, trata de persuadirles de que eso constituye una medida represiva y una tortura, porque quien está en esa situación de huelga de hambre y con el convencimiento de la decisión de llevar la lucha adelante, el someterle a esas medidas es, aparte de violar su voluntad, es una tortura, porque crea problemas, molestias. Ha habido heridas internas al forcejear con la aplicación de estas medidas, y es denunciándolo. No tienes otras armas para evitar estas medidas y la tortura de la alimentación forzosa. En contraposición a las justificaciones del gobierno para alimentar a los presos contra su voluntad, Carmen Fornieles y Rosario Beneito, madres de presos en huelga de hambre, al igual que los huelguistas, califican de tortura la alimentación forzosa, puesto que prolonga de forma indefinida los sufrimientos de sus hijos. Lo que digo es que esta situación es insostenible. ¿Y a dónde nos lleva esta situación? Lo que veo es a mi hijo que de verdad los del campo de concentración, esos que se han visto por la tele, tenían que verse cómo están estas personas, de verdad, alimentados a la fuerza, y cómo los atan y los alimentan y los vuelven a llevar a la cárcel y los vuelven otra vez al hospital, y así un trasiego. Pues entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Unos que sí, otros que no, ya por la prensa, unos que sí, pero según los médicos que han venido aquí de no sé dónde han venido, no sé de dónde han venido, no lo mataron. De la Comisión de Derechos Humanos de no sé dónde que ha venido, por eso dicen que la alimentación forzosa es una tortura, y que es una tortura, no es que lo digan ellos, es que ellos lo pueden decir, claro, que es una tortura, es que tener a un hombre atado de pies y manos, en las condiciones que están, que no se pueden mover, que se les llegan de llagas toda la parte de la espalda y todo, y encima sin poder moverse y con la goma puesta, dime tú si eso es tortura. Eso es una tortura que ya más grande no puede hacer. Sí, pero los médicos que están de acuerdo y los jueces que están de acuerdo dicen que es para salvarles la vida. Sí, que no da vida. Eso no es salvar la vida, eso es alargar la agonía, que es salvarle la vida de 3 cuartos. Eso es alargarles la agonía, eso sí que hubiera sido largo. Que si no hubiera sido por eso, no están tanto tiempo, no dura la huelga tanto tiempo, además que ya lo tenían ellos previsto ya. No tenían previsto desde el primer momento. ¿Son de alguna manera cómplices entonces de...? Hoy sí son cómplices, tanto como que la ha consentido. Porque los de arriba, esos son los que lo decían que... Además, y también decían que la huelga era ficticia. Los que miraran las fotografías, a ver, porque fueran a verles. En vez de que mirar las fotografías, que puedan verlas. Y vean si era justicia la huelga. El gobierno logra imponer su criterio sobre la alimentación forzosa a los presos, en contra de la voluntad de estos, de la oposición de una parte de los jueces relacionados con el caso, de los médicos de hospitales y la opinión pública. Con ello se privaba a los presos de su única forma de presión para conseguir la reunificación por la que luchaban. Sin embargo, al gobierno del PSOE no le bastó con esto. Además de imponer la prolongación de la agonía y de la huelga de hambre, aún trató de utilizarla para desacreditar a los huelguistas, argumentando que en realidad no estaban en huelga y que la alimentación era voluntaria. Que una huelga del hambre de 175 días carece de los perfiles ciertos y serios de una huelga de hambre, porque nadie resiste
una huelga del hambre de 175 días, lo cual quiere decir que esta huelga del hambre está sesgada por la aceptación voluntaria de alimentos para permanecer en vida casi todos ellos. Y casi todos ellos aceptan esos alimentos, aceptan esa alimentación, no de forma forzada como se ha dicho hasta ahora, en absoluto de forma forzada. Como pensaba la gente, pero las piedras son... Para acabar de desmentir las declaraciones del ministro de Justicia, Enrique Mújica, el 25 de mayo y tras 177 días de huelga de hambre, moría José Manuel Sevillano. Su delito, ser un comunista preso en las cárceles del PSOE, sin arrepentirse, sin claudicar. Quise decir a la tierra, supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso... El fallecimiento del interno José Manuel Sevillano. Lo lamento. Pero tengo que decir también que el gobierno ni la sociedad es culpable en absoluto del fallecimiento de este interno que llevaba 176 días de huelga del hambre. Huelga que, por cierto, fue cortada y después reanudada por presiones que conocemos, que le indujeron a esta situación desde un fanatismo que le impulsó a asumir el proceso que lleva a su muerte. Aquí los responsables son... Yo soy de Sevilla, bueno, de un pueblecito. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo Manuel Sevillano. Manuel Sevillano Martín. ¿Y eres de Sevilla? Soy de un pueblito de Sevilla y trabajaba, era jornalero, trabajaba en el campo, trabajaba. ¿Estás casado también? Sí, también. Bueno. ¿Y tienes una niña, no? Sí, tengo una niña pequeña de 2 años y 1 mes. ¿Hace mucho que no la ves? Sí, ya hace unos meses que no la veo. Tienen dificultades a la hora de los viajes con distancia tan grande entre mi pueblo y donde estamos. En fin, una serie de unos meses que no la veo. Ya tengo ganas de verla. ¿Y es la primera vez que te detienen a ti? Sí, es la primera vez. Llevo 3 años en la cárcel y bueno, la primera vez y tengo una condena de unos 31 años. El padre de José Manuel Sevillano, poco antes de que éste muriera, envió una carta a Felipe González para pedirle que salvase la vida de su hijo. Lo localizamos en Marchena y le preguntamos si había obtenido alguna respuesta. ¿De que hicieron a raíz de esa carta, hicieron algún intento por salvar la vida de Sevi? No. Intento nada. Hoy yo creo que iban al contrario, a terminarlo, que hubiera uno menos, que estorbaba. Lo visto, ya ves, una vez que ya lo cogieron bien, pues lo que intentaba quitarlo del medio. Es mi opinión. ¿Pero por qué? ¿Qué daño podía hacerles el Sevi? Sí, no sé. Como él se oponía más que otro, a lo mejor se señalaba a lo mejor un poquito más que otro por mediación del tiempo que tuvo en el hospital, por lo que fuera. Lo conocían ya. No sé, pero yo, verle ganas de salvarlo, no he visto a nadie.
Al único que le había hecho alguna forma era el doctor este que yo decía antes, que no recuerdo el nombre. Si bien hubo médicos durante la huelga de hambre que respetaron la voluntad de los presos, hubo otros que se ensañaron con la aplicación de la alimentación forzosa. Los Grapo llevaron a cabo distintas acciones armadas como apoyo a la huelga que desarrollaban sus compañeros encarcelados. Una de las más contundentes y significativas fue la muerte en Zaragoza de un médico que se había destacado por seguir las directrices gubernamentales para romper la huelga. Preguntamos a José Antonio Ramón Teijelo por la opinión de los huelguistas ante este hecho. Zaragoza se vio muy claro, o sea, era que casualmente resultó ser primo del fiscal general del Estado, o sea que las directrices las conocía muy bien, sabía muy bien lo que estaba haciendo y efectivamente su objetivo era contrarrestar nuestra actitud de resistencia, de alguna manera liquidar la huelga de hambre y servir de ejemplo a los demás médicos. Este hombre, vamos, yo lo he comentado mucho con los médicos, los que he tenido ocasión de tratar, no, o sea, podía haber hecho objeción de conciencia para no intervenir, o sea, no aplicarnos la alimentación forzada como realmente le reconoce el código deontológico, incluso el nuevo que han rehecho a raíz de la huelga nuestra. Sino que no solo hizo objeción de conciencia para no alimentarnos a la fuerza, sino que hizo objeción de conciencia para alimentarnos a la fuerza, en contra del criterio del juez de vigilancia penitenciaria de Zaragoza en ese momento. O sea, que peleó para imponer el criterio del gobierno. O sea, que esta persona pues tenía muy clara el objetivo del gobierno y se identificaba con el objetivo del gobierno. Lo tienes.
Poco después de la muerte de José Manuel Sevillano, fue realizada una entrevista en vídeo a los Grapo. En ella, y a lo largo de casi media hora, 3 encapuchados de esta organización armada contestan diversas preguntas sobre el origen de sus grupos, la situación política de nuestro país y en relación con la huelga de hambre. Relacionadas con este último tema, hemos entresacado varias de las respuestas de la extensa entrevista. ¿Qué pasaría si algún otro de los presos que permanecen en huelga de hambre muriera? ¿Ustedes tomarían represalias? No cabe ninguna duda. Hombre, está claro. Si el gobierno de Felipe González continúa con la política de aislamiento y tortura de los presos, si sigue empeñado en convertir las cárceles en centros de exterminio, nuestra organización atacará, no solo como hemos venido haciendo, las instituciones del gobierno y del Estado, sino también los grandes centros económicos de la oligarquía. Esto ya lo hemos advertido en nuestro último comunicado y no creemos que nadie pueda tener dudas sobre nuestra capacidad de combate, ¿no? Ya demostrada en la ofensiva del pasado mes de septiembre. Una cosa que quisiera yo resaltar aquí, si algún otro huelguista es empujado a la muerte, si se produce otro asesinato por la intransigencia y por el fanatismo de este gobierno sin escrúpulos, que nadie le quede, ninguna duda de que este crimen se lo vamos a hacer pagar muy caro. ¿Y qué tipo de represalias piensan tomar? Llámelo como quiera, ¿no? Hombre, desde luego para nosotros nunca se ha tratado de tomar represalias, sino de hacer justicia. Ahora bien, la elección de objetivos, la intensidad y duración de nuestra ofensiva son cuestiones internas. Pertenecen a nuestros planes internos y desde luego no vamos a revelar antes de tiempo. Por lo tanto, ¿ustedes piensan seguir manteniendo la lucha armada? Eso no me dude, vamos. Hombre, nosotros no hemos elegido la guerra de una manera caprichosa. Generalmente, y eso usted lo sabe mejor que nosotros, cuando los medios de comunicación hablan sobre la violencia terrorista, siempre olvidan mencionar la violencia terrorista que ejerce el Estado sobre el conjunto de la sociedad. Hombre, naturalmente el gobierno y la clase dominante española siempre presentan las cosas como si ellos fueran las víctimas, ¿no? Y no los auténticos terroristas que son. Nosotros no hacemos otra cosa sino enfrentar, y con el único lenguaje que entiende la oligarquía, su propia violencia. Además, ¿cómo dejar de hacerlo cuando no cesan de torturar y de ultrajar a la gente? ¿Qué le dan ustedes al hecho de que un comando de la RAF, la fracción del Ejército Rojo, lleve el nombre de José Manuel Sevillano? Bueno, eso mejor se lo preguntan a ellos, ¿no? Bueno, al igual que el camarada Kepa hace unos años, concretamente en el verano del 81, José Manuel Sevillano Martín ha pasado a formar parte de la larga lista de mártires que tanto en Alemania como en otros países han dado su vida en la batalla por la reunificación de los presos políticos y contra las cárceles de exterminio de los países imperialistas. La lucha por la reunificación no es otra cosa que la lucha por la dignidad y por el respeto a las convicciones ideológicas y políticas. Por otro lado, los prisioneros de la resistencia en Alemania han sufrido y sufren desde hace muchísimos años en sus propias carnes los métodos de tortura blanca de las celdas de aislamiento. Y por lo tanto es muy normal que se hayan sentido identificados con Don Sevillano y lo hayan convertido en todo un símbolo. Al igual que sus madres siempre son un símbolo para nosotros.
Preguntas similares le fueron efectuadas a Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, secretario general del PCR, el partido con el que se sienten identificados los huelguistas. Arenas está en la clandestinidad desde que en 1984 salió de prisión. Ya, bueno, pero ustedes tendrán una ideología, unas ideas, me imagino. Por supuesto. Todo partido u organización política tiene una ideología, expresión de los intereses de la clase a la que defiende, vamos. Nuestra ideología y nuestros principios políticos y organizativos son el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong, adaptados a nuestra época y a la realidad de nuestro país. ¿Van a seguir ustedes manteniendo su apoyo a la lucha armada? Por supuesto. Mientras no cambie la situación que venimos arrastrando en nuestro país, explotación de represiones, tortura, etc., el Partido Comunista de España reconstituido va a seguir prestando apoyo político, moral, etc., a las organizaciones guerrilleras, ¿no? En particular a los bravos. Esa pregunta que me acaba de hacer me resulta un tanto chocante, ¿no? Es como si nosotros preguntásemos a la oligarquía financiera española o a la clase política, ¿no? ¿Van ustedes a disolver su ejército, su policía, su guardia civil? ¿Van a dejar de detener y de torturar a la gente? ¿Cómo explicaría usted el apoyo que ha habido en la República Federal Alemana a la huelga de hambre de los presos del PCR del Grapo y que ha sido realmente significativo? Yo creo que existen varios motivos. Pero quizás lo que habría que destacar más es lo que se refiere a la trascendencia política que puede tener el desenlace de esta huelga que vienen manteniendo nuestros camaradas, ¿no? Sobre todo respecto a las situaciones en que se encuentran los prisioneros de la resistencia alemana, y también para los prisioneros de la resistencia antiimperialista en otros países, ¿no? Y también, habría que decir, es importante, está teniendo mucha importancia ya, desde ahora mismo, para el futuro del movimiento revolucionario en el conjunto de los países de Europa Occidental. Los camaradas alemanes son muy conscientes de esta relación, la captaron hace ya algún tiempo y se podría decir que desde aquel momento se pusieron a actuar sin vacilaciones. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Para el futuro próximo o más lejano? Para el futuro en general. Para el futuro en general. Nuestros planes para el futuro son la revolución socialista, naturalmente, o el comunismo. ¿No dicen que el comunismo ha muerto? ¿Que ha sido derrotado? Bueno, pues yo puedo decir que, dar testimonio de que esa es una de las más grandes mentiras que ha podido inventar la burguesía.
es cierto, hay futuro, nosotros tenemos un futuro, estamos absolutamente convencidos de que la historia no ha terminado y que ese futuro tiene un nombre, se llama revolución. No podíamos acabar este documento sin hacer una mención muy especial a la solidaridad. Haría falta más de una cinta para poder plasmar, de un modo fideligno, el apoyo y las simpatías que ha generado esta huelga de hambre a lo largo de los 435 días que ha durado. Por ello nos hemos limitado a seleccionar solo algunas escenas. Queremos destacar que ha existido multitud de actos, manifestaciones, charlas, pintadas, publicaciones, etc., de los que no hemos podido conseguir imágenes, y por lo tanto la muestra que aquí recogemos, aun siendo significativa, es incompleta. Se han desarrollado actos de protesta contra el gobierno español y de apoyo a los presos en los Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Suiza, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, etc. En el Estado español ha habido manifestaciones multitudinarias y en algunos momentos más de una semanal. Se han producido sabotajes contra bancos y empresas estatales, se han quemado trenes, autobuses y las barricadas han sido una constante en los enfrentamientos. También se han realizado más de un centenar de charlas y conferencias. No obstante, el 8 de febrero de 1991, el PCR pidió a los huelguistas que abandonasen la huelga de hambre. Según el comunicado que difundió, este partido tomó esta decisión ante la imposibilidad de que los presos la adoptaran en la situación de dispersión e incomunicación en la que estaban. Aun no estando todos ellos de acuerdo con tal decisión, esta fue aceptada por disciplina partidista. Su salud se encontraba muy deteriorada y, de prolongarse la situación, la muerte de muchos ellos sería inevitable, quedando los restantes seriamente dañados y sin recuperación posible. Esta medida fue adoptada en un momento en el que la solidaridad con la huelga había menguado notablemente, y otros asuntos, como la guerra del Golfo, ocupaban totalmente los medios de comunicación. La solidaridad con los presos, aun siendo muy grande, no fue lo suficiente amplia y persistente como para obligar al gobierno a recular, accediendo a la reunificación de los presos. Aun habiendo conseguido este objetivo, los presos valoran como una victoria el hecho de que el Estado, con todo su aparato legislativo, propagandístico y represivo, no lograra su meta de arrepentirlos y hacerlos renunciar a sus ideales. Tras 435 días de prolongada agonía, de tortura del aislamiento y la alimentación forzosa, los presos continúan considerándose un colectivo dispersado y reivindicando la reunificación. No aceptan el chantaje del palo y la zanahoria al que se ven sometidos y rechazan el tratamiento penitenciario destinado a hacerles perder su identidad de revolucionarios encarcelados. Para ellos, la lucha continúa, y si no han logrado la reunificación en esta batalla, se plantean conseguirla en las que están por venir. Claro.